Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Otro relato dominical. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato dominical. Con Orlando Pérez. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro relato dominical. En esta semana que culmina, lamentablemente las noticias no fueron buenas y hay procesos que ocurren en este país que a veces no se entienden a cabalidad y que el tiempo va explicando poco a poco. Y ojalá el tiempo explique cómo se produjeron los incendios más grandes y más dañinos de los últimos 30 años. 109 familias tuvieron que ser desalojadas, reubicadas en la zona particularmente del barrio Bolaños porque no pudieron ser atendidas oportunamente y tampoco porque este tema ha estado acendrado, enraizado desde hace algunos años en esa zona. Y por supuesto, con el tiempo, ojalá entendamos y conozcamos a cabalidad qué había detrás de esos propósitos pirómanos, desestabilizadores, conspiradores, para que la ciudad se envolviera en humo, en llamas, y tuviéramos que movilizar a miles de personas, con el sacrificio incluso de algunas personas que han tenido que perderlo todo. En eso hay que tener muy claro que la ciudad necesita una explicación, no precisamente de las autoridades, porque han hecho el esfuerzo necesario y han dado todo lo que ha estado de su parte en el municipio de Quito, con una labor que hay que aplaudir de parte del alcalde Pavel Muñoz. Igualmente, autoridades como Paola Pavón de la prefectura de Pichincha inmediatamente se activaron, estuvieron con cuerpo, alma y recursos en las zonas donde se necesitaba el apoyo institucional. El gobierno, ya sabemos, un poco tarde, el presidente fuera del país, llega un poco agitado, no atiende adecuadamente estas circunstancias y después quieren capitalizar su esposa, sus amigos y amigas a través de TikToks, que ya parecería una costumbre. Ojalá aprendamos de estas tragedias para entender también la política desde otros lados, desde otras perspectivas. Porque si autoridades como Paola Pavón, como Pavel Muñoz y además también municipios cercanos de la provincia de Orellana, de Cotopaxi, de Imbabura, de Santo Domingo, se prestaron inmediatamente para atender, esa es la labor de un Estado. Y eso es lo que cuenta en esta jornada, en esta semana. Repetimos, el incendio, los desastres incendiarios más graves de los últimos 30 años. Un solo día hubo 27 incendios en toda la ciudad. Y eso no es casual, no es gratuito, no es incluso un accidente de la naturaleza. Se encontraron incluso artefactos, galones con diésel, con gasolina, y eso tiene que investigarse a fondo. Y el otro elemento que también vale la pena recordar en esta semana y para que activemos la reflexión, esas filtraciones de periodistas que ya sabemos qué propósitos tienen. Hemos dicho más de una vez, particularmente yo lo he dicho, que aquí en el Ecuador no hay periodismo de investigación, sino periodismo de filtración, que un ex candidato a la presidencia de la República mal enseñó al país a hablar de periodismo de investigación cuando se trata de filtraciones, y esto ocurrió esta semana, con propósitos políticos, desestabilizadores, con esas argucias de que me filtraron, de que me pasaron, y ahora el aludido tiene que explicar lo que está explicándose o denunciándose ahí. Eso no puede seguir. El Ecuador, el periodismo ecuatoriano necesita responsablemente un baño de transparencia para saber quiénes financian esos medios, quiénes filtran ciertas informaciones, quiénes ocultan informaciones y las sacan puntualmente cuando hace falta. No nos olvidemos que esta semana el señor Anderson Boscan hizo una denuncia que de alguna manera la conocíamos, pero no así tan cruda. Dijo que en una reunión de Fundamedios, algún periodista que deberíamos de saber su nombre, dijo que ya era hora que los empresarios pongan plata para asesinar a Rafael Correa Delgado. Esto se lo dijo en su momento, se supo que había esas intenciones, se hablaba, se dejaba, se percibía que había esa intención de que asesinando al líder de la Revolución Ciudadana, ellos podían quedarse tranquilos porque así satisfacían su sed de venganza. Y este tipo de periodismo en el Ecuador no puede seguir.
exigimos, con autocrítica de nuestros propios errores, que seamos mucho más profesionales a la hora de trabajar, porque nos debemos a las audiencias. Y un tercer elemento que sí queremos tocar antes de empezar la entrevista con Paola Pavón, a la que hemos invitado también para hablar de estos y otros temas, es que ya tenemos más o menos identificada la lista de candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, y en ese marco, en ese contexto, se observa, se aprecia efectivamente lo que habíamos dicho. Algunos se lanzaron, propusieron sus candidaturas para tantear el escenario político y ver de qué manera o se aliaban o al menos en algún caso muy particular hacían de eso un gran negocio. Ya sabemos para dónde apuntan. Pero más o menos está configurado el panorama, hay más candidatos de la derecha, hay pocos candidatos de la izquierda, uno que otro que se autodenomina de centro, pero en realidad están más hacia la derecha, y vemos que efectivamente las encuestas empiezan a ubicarse en ese contexto. Y por eso quiero plantear y cerrar este comentario con lo siguiente. Tenemos por delante un gran desafío. La crisis eléctrica, la crisis energética, los problemas económicos, los problemas de inseguridad que tenemos nos están obligando, ecuatorianos y ecuatorianas, a tener responsabilidad a la hora del voto. Ya tuvimos y tenemos un presidente que no estaba preparado para este proceso ni para estas circunstancias. Cuando vimos en el debate que mencionaba unas cosas, la realidad es otra. Cuando lo vimos en la posesión diciendo unas cosas, la realidad es otra. Y ahora nos quieren vender el cuento de que ellos en 9 meses han hecho mucho más que en los últimos 7 años. No, señoras y señores. Requerimos, exigimos candidatos que aspiren a la presidencia para gobernar, no para usar las redes sociales como un baño de popularidad. Necesitamos candidatos y candidatas que piensen que si de ganar van a gobernar, lo hagan con absoluta responsabilidad. Pero sobre todo, ciudadanía, ciudadanos y ciudadanas. Nosotros somos quienes elegimos a esas personas. Es la hora de empezar a exigir a los candidatos respuestas concretas, sensatas de lo que quieren hacer en caso de ganar las elecciones, porque no vamos a tener 4 años más de un Lenín Moreno irresponsable e incapaz para gobernar, de un señor Guillermo Lasso que tuvo que salir con una muerte cruzada porque era incapaz de gobernar, a quien además no se le ha investigado a fondo, y con un señor, Daniel Noboa, que tenemos por delante todavía algunos meses en su mandato, y que no sabemos en qué circunstancias vamos a tener el próximo 2025, la vida que nos garantiza el Estado o la vida que no nos garantiza el Estado. No nos olvidemos que además siguen las muertes, siguen los asesinatos, siguen los robos, sigue la inseguridad, y con ausencia de luz y energía eléctrica esto se ha agudizado. Se calcula entre 12 y 20 millones diarios las pérdidas por los cortes energéticos. ¿Quién va a reponer eso? ¿Quién va a reponer los aparatos eléctricos que se queman cuando viene la luz, cuando se va la luz, en la hora en que no estaba señalada? ¿Quién va a responder por eso? Por eso, cierro con este comentario. Para votar, pensemos lo que estamos viviendo ahora y pensemos quién puede ser la persona, la ciudadana o el ciudadano que de candidato llegue a la presidencia y nos pueda resolver los problemas o al menos generar la esperanza para tener mejores días en los próximos años. Hasta aquí el comentario y enseguida volvemos ya con Paola Pavón. Otro relato dominical. Con Orlando Pérez. Y ya estamos con la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Como decía en el comentario inicial, la provincia ha vivido circunstancias muy diversas, complejas en ciertos momentos, pero también tiene esperanzas, tiene varios proyectos de desarrollo y en particular queremos conversar con la prefecta Paola Pavón a propósito de esta semana que estamos cerrando. Paola, qué gusto tenerte acá, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Orlando, gracias por invitarme a este espacio y poder conversar. Además, como señala, cerrando una semana dura, difícil para la capital de los ecuatorianos y también la capital de la provincia. Además, mucha gente me reclama, ¿por qué no ha ido la Paola al programa del otro relato? Le digo, porque no quiere venir. Así que ahora vino por acá. Siempre cuido mucho los espacios de Radio Pichincha y obviamente siempre nuestro cariño y nuestro respeto a la audiencia que además cada vez crece. Tenemos audiencia en todas las provincias del país y tenemos muchísima audiencia fuera del país. En las provincias del Ecuador, fuera del país, de España, esa provincia grandota, Italia, esa provincia enorme, Nueva York, New Jersey, Newark. Y ahora también México. En México tenemos una gran audiencia, así que gracias por la audiencia que tenemos. La primera pregunta, Paola, a propósito de lo que vimos, ¿cómo está la provincia de Pichincha en función de lo que ha vivido la capital ecuatoriana? Bueno, decirte que ha sido una semana muy dura, muy difícil. 4 días de una tragedia humana, porque hay implicaciones de daños
a viviendas, a propiedad. El trabajo de muchos años de familias se han visto afectado por este incendio. Un impacto ambiental brutal en la ciudad, no solamente por lo que perdimos, por los árboles que perdimos, por la flora, la fauna que perdimos, sino también por la contaminación del aire en Quito. Hasta ahora no logro recuperar mi salud, fueron momentos con muchísimo humo, muchísima contaminación. Seguramente muchos quiteños y quiteñas estarán atravesando lo mismo, problemas respiratorios. Pero además ahora enfrentamos, esperamos las lluvias no lleguen con tanta intensidad porque en donde se quemó son taludes que en este momento se quedan desprotegidos. Claro. Entonces hay muchísimas complicaciones, impactos de esta semana. Y también me atrevería a decir grandes lecciones. Primero, reconocer la capacidad del Distrito Metropolitano de Quito. Creo que no lo he dicho antes, este es el primer espacio en donde lo digo y lo quiero decir con toda la fuerza. Un alcalde liderando la emergencia. Tú sabes que yo estoy 5 años en gestión, por lo tanto he vivido distintas emergencias y también en mi función pública he vivido distintas emergencias en el país. Entonces, ver una institución como el municipio de Quito enfrentando con liderazgo, con capacidad operativa, capacidad técnica, tomando decisiones que son claves y fundamentales en una emergencia, ha sido de las cosas importantes y positivas. Pero además añadiría solamente un detallito que es muy importante: la participación de la prefectura fue de inmediato, la presencia de bomberos de Orellana, de Santo Domingo, de Cotopaxi, de Imbabura, estuvieron prestos de inmediato aquí, es decir, se vio una gestión estatal, local, gubernamental de los gobiernos locales muy, muy potente. En segundo lugar, el rol de los bomberos de Quito. Nuestro abrazo a el comandante general Esteban, un abrazo gigante, una capacidad técnica, pero a todos los bomberos, bomberas de Quito, han hecho un trabajo extraordinario. En los primeros momentos de la crisis, cuando me comuniqué a la radio, que me hicieron una entrevista al aire, que todos estábamos muy angustiados, yo buscaba enviar un mensaje de tranquilidad y mi mensaje fue genuino. En todas estas emergencias siempre he visto la capacidad de los bomberos de Quito. Entonces, mi mensaje fue: tranquilicémonos, tenemos el mejor cuerpo de bomberos en esta ciudad, sabemos que lo van a lograr y creo que lo vivido estos días dan cuenta de eso. Un equipo humano impresionante, una capacidad técnica impresionante. Tercero, lo que tú dices, la solidaridad de las ciudades y poder aglutinar a las distintas digamos, a los distintos niveles de gobierno. El gobierno nacional también sentado, colaborando. El alcalde de Quito ha sido también grato y ha reconocido la presencia del gobierno nacional, la presencia del gobierno provincial. Quito es nuestra casa, nosotros no podíamos estar al margen. Y algo que me impactó mucho en los recorridos, Orlando, cuando recorrí con el alcalde las zonas afectadas, me impresionó la solidaridad y la valentía de los quiteños y las quiteñas. Pusieron su vida en riesgo, pusieron toda su fuerza, su capacidad para proteger sus viviendas, pero también para cuidar su comunidad. Claro. En barrios como Bolaños, Bellavista Media, Bellavista Alta, Guápulo, se pudo ver muchísima solidaridad y muchísimo cariño entre los vecinos. Los vecinos fueron fundamentales para impedir que esta desgracia tome magnitudes superiores, porque pudimos perder muchísimas viviendas, pudimos perder vidas humanas y los vecinos jugaron un papel clave. Así que grandes lecciones de esta semana y también temas que posiblemente haya que corregir. Yo creo que Pavel y yo nos quedamos con una gran tarea, un sistema de hidrantes en Quito. Esto fue nuevo para nosotros. El sistema de hidrantes tiene que ser un sistema moderno, un sistema nuevo. No habíamos enfrentado una crisis en Quito de estas condiciones que permita ver el estado real de los hidrantes. Entonces creo que han sido lecciones positivas, lecciones que nos permiten crecer como ciudad y que nos permiten crecer como provincia. No quiero dejar de mencionar, porque el ecosistema no es que está definido por unos límites que nosotros nos imponemos. ¿De qué manera en el resto de la provincia, es decir, fuera del distrito metropolitano, también se puede afectar? Porque por un lado estaba la sequía, efectivamente el estiaje en otros lados, pero aquí hay sequía. En general, el balance de la provincia, ¿cómo está?
Bueno, realmente estos días son días difíciles, complejos, como tú señalas, estamos sintiendo ya los efectos duros de la sequía y me atrevería a decir los efectos duros de lo que significa el cambio climático. Esta tiene que ser una reflexión estructural. Ahora, a propósito del encuentro de los mandatarios en Naciones Unidas convocados para la Cumbre del Futuro, no podemos dejar de mirar lo estructural. Nuestro planeta está pidiendo auxilio a gritos, lo que se vivió en América del Sur, en Brasil, en Bolivia, en Paraguay, en Bogotá hace algunos meses, ahora Quito, lo que vivimos en Loja semanas atrás, lo que se vivió en Guayaquil. El día de ayer tuvimos el último incendio antes de que caigan las primeras lluvias en la zona de Aloa, en el Cantón Mejía, en la vía Aloa Unión del Toachi. Es decir, el planeta te está diciendo que esto no está funcionando. Y la otra, el impacto de la falta de agua. La falta de agua, no solamente del agua para consumo, sino del agua para riego. Claro. Y ahí posiblemente nosotros como prefectura, que tenemos a nuestro cargo la competencia productiva de la provincia, te puedo hablar con mayor solvencia. Empezamos a sentir la falta de agua. Siempre insistimos, no queremos ser prefectos y prefectas que administren canales de riego, infraestructuras costosas, monstruosas, sin agua. Claro. Y se empieza a sentir la falta de agua, se empieza a sentir que los afluentes que alimentan nuestras vertientes y que alimentan nuestros canales de riego, las matrices, los secundarios, los terciarios, empiezan a presentar dificultades. Claro. Entonces, es un momento duro. Pero, esperemos que el invierno no llegue con tanta fuerza, pero en este momento creo que todos estamos pidiendo que pueda llegar la lluvia. Porque la provincia de Pichincha, si algo le caracteriza, es que ha tenido todos estos planes, proyectos de riego, de almacenamiento de agua, como lo quieran llamar, y en estos momentos es como que se vuelve a mirar hacia ese factor que es muy importante en la producción y sobre todo en el ambiente. ¿De qué manera esto les invita y les convoca a los alcaldes, la prefectura de Pichincha, las juntas parroquiales, a hablar sobre este tema y pensar en lo que significa para muchos países y para muchas regiones un desafío ecológico muy importante? Mira, estos días hablábamos a propósito de la Cumbre del Futuro con varias autoridades del mundo. Que vamos a hablar luego de eso también. Con varios alcaldes, gobernadores, prefectos de distintas regiones del mundo, la necesidad de entender esta gobernanza multinivel. No podemos pensar que los grandes problemas que atraviesa la humanidad, como el hambre, la pobreza, la inequidad, la desigualdad, los efectos nocivos del cambio climático se van a resolver desde esta esfera si no logras conectar con quienes tienen que gestionar en la localidad las implicaciones de estos cambios estructurales. Pero yo sí me atrevo a decir, Orlando, que es un momento en donde hay que replantearnos el modelo de desarrollo. O sea, porque lo que nosotros vemos, la falta de agua para riego, la falta de agua para consumo humano, la falta de electricidad, el impacto en la agricultura, son las consecuencias. Pero lo que está en juego es el modelo. Es el modelo de desarrollo que nos estamos planteando como humanidad y que nos estamos planteando también como naciones y las economías que alimentamos con esos modelos de desarrollo. Por eso el desarrollo sostenible cada vez se vuelve más necesario. El poder transitar a otro tipo de energías es urgente. A veces creemos que esto tiene una carga ideológica y que tiene una carga programática, pero siento que la dura realidad nos golpea en la cara, nos está diciendo que esto no está funcionando y esto amerita que tengamos la capacidad, los gobernantes de todos los niveles, los gobernantes nacionales, los gobernantes provinciales, locales, de poder contribuir y hacer un giro en ese modelo de desarrollo. Una de las cosas que he conversado con algunos expertos, el propio alcalde me llamó en un momento determinado porque antes de los incendios habíamos conversado el tema, no es momento ya, por ejemplo, que el CONGOPE, que lo presides, la Asociación de Municipalidades, se sienten no para hacer ni proselitismo en épocas que siempre están cruzadas por los factores electorales, sino para pensar esto de los modelos en el plano tanto urbano como semi-rural como el rural, porque la provincia de Pichincha, por ejemplo, ha mantenido ciertas zonas de control y de protección, pero por ejemplo en Quito han ocurrido casos en alcaldías anteriores que se han dado permisos para construir en quebradas, por ejemplo. En la provincia de Pichincha, como CONGOPE también, ¿cómo plantearse este desafío de repensar el modelo? Quiero decirte que es posible. Primero quiero decirte que es posible, es posible pensar en un modelo de desarrollo
que coloque las economías verdes, las economías circulares. Creo que el desarrollo sostenible, pensado en turismo sostenible en la provincia, es posible. La agricultura, mira, a pesar de que no tenemos política agraria nacional, que no existen incentivos para los pequeños agricultores, la agricultura continúa siendo un pilar fundamental de nuestra economía. Esto es posible. Nosotros tenemos una experiencia maravillosa con las prefecturas que traigo a colación por tu pregunta, que es el CASCA, que es este esfuerzo, un consorcio de siembra y cosecha de agua. Por lo que tú decías, no hay, la naturaleza no entiende de divisiones político-administrativas. Por fronteras. Por fronteras. Nos hemos juntado las provincias de Imbabura, de Pichincha, de Tungurahua, de Chimborazo, para cuidar la franja de nuestros páramos, precisamente porque son las esponjas en donde se capta y se debe cuidar el agua. ¿Esto qué significa? Política pública para que no crezca la frontera agrícola. No es solamente una declaración y una voluntad, hay que hacer inversión, hay que tener política pública, hay que planificar para que la frontera agrícola no siga avanzando hacia nuestros páramos. Claro, la pregunta del millón es, estas personas que están ubicadas, porque hay comunidades, hay seres humanos, hay niños, hay madres de familia que están ubicadas en estas zonas, ¿de qué viven? Si no les vas a dejar hacer agricultura, si no les vas a dejar tener sus animalitos, si no van a tener sus vacas, su ganado, ¿de qué van a vivir? Necesitamos generar mecanismos y alternativas que también les permitan tener una rentabilidad económica con la consigna y la tarea de cuidar el páramo. Entonces, estamos buscando estas medidas alternativas y los gobiernos intermedios jugamos un rol determinante en este sentido. Porque, por ejemplo, el planteamiento que hace Pavel para reforestar, arborizar, en la provincia de Pichincha, ¿cómo se puede desarrollar? ¿Hasta dónde hay condiciones? ¿Hay además políticas? ¿Hay medidas? ¿Hay acciones concretas de los gobiernos municipales como de las juntas parroquiales para que esta, que es una tarea general en el planeta, en la provincia de Pichincha se concrete y contribuya a este ecosistema que necesita, por ejemplo, la capital de ecuatorianos? Mira, nosotros en estos 5 años de gestión hemos llevado un programa de restauración, porque no solamente es reforestación, es restauración y reforestación. Más de 1,000 hectáreas lo hemos hecho en estos 5 años de trabajo con nuestro programa Fausto Cayambe, y este es un programa que lo están manteniendo casi todas las provincias del país. Pero esto tiene que ser una política que aborde a los distintos niveles de gobierno. Tiene que ser una política nacional muy fuerte, tiene que ser una política que se asiente en los territorios provinciales y que desde las alcaldías y desde los municipios podamos ir localizando dónde se requiere esta restauración. Porque nos está pidiendo a gritos. La falta de agua está directamente ligada, involucrada a la necesidad de restauración y reforestación en nuestras montañas. Además, pensando en lo que esos territorios y esa naturaleza requiere. La restauración implica tener los árboles originarios de estos territorios. Entonces tiene que ser una política muy bien pensada, integral, y que ahora seguramente pondremos mucho énfasis en los territorios afectados. Tuve ya esta semana 2 pedidos de reforestación, uno que tiene que ver con el barrio de Guápulo. Los vecinos de Guápulo están dispuestos a colaborar en la reforestación. Les dije, esperemos que baje la emergencia, recién los incendios se liquidaron el día de ayer, y habrá que pensar, esperar el tiempo que se recomienda para la reforestación, pero también algunas organizaciones no gubernamentales quieren iniciar la reforestación. Entonces esto implica hacerlo con muchas voluntades. Estas 1,000 hectáreas que hemos reforestado como Pichincha, lo hemos hecho con 300 actividades. No es que un día decidimos reforestar, tiene que ser programático, paulatino, sistemático. Y muy ciudadano, además. Y muy ciudadano. Entonces, tú vas apropiándote también de esa planta que siembras, de ese árbol que siembras, vas cuidando. Siempre que sembramos un árbol, le digo, voy a venir en un mes a ver cómo está el árbol. Tiene que venir a regarle. Entonces, es generar este compromiso con este planeta que nos está pidiendo a gritos y para cerrar esta parte, el Chocó andino es una de las cosas más importantes de la provincia de Pichincha en cuanto al mantenimiento de la ecología. ¿Se percibe que hay afectaciones que puedan llegar hasta esa zona? ¿De qué manera se controla, se protege, se cuida este espacio que es vital para nuestra provincia en general?
Mira, nuestra política de acompañamiento al Chocó es permanente. La prefectura de Pichincha jugó un rol fundamental para la declaratoria en la UNESCO y por lo tanto nosotros tuvimos incluso, Orlando, que hacer una modificación en nuestra institucionalidad para tener una coordinación permanente que cuide el Chocó. Porque cuando llegamos a la gestión teníamos muchas deudas con esa declaratoria, como por ejemplo la elaboración del plan. Teníamos que tener un plan de desarrollo de esta zona, teníamos que haber organizado este consejo que aglutina a todos los actores, tanto institución pública como a los actores locales, y nos dimos cuenta que necesitábamos institucionalidad pública que acompañe este trabajo. Así que nuestra cuidado y atención es permanente, con política pública, con inversión. Hemos avanzado muchísimo y quiero decirte algo, el Chocó, más allá de tener hoy un municipio que sí cree en el Chocó, una porque prefectura. Ahora hay una administración zonal del Chocó, del municipio de Quito. Por eso te digo, ahora, más allá de tener un municipio que cree en el Chocó, una prefectura que apoya el Chocó, lo más valioso que tiene el Chocó es su gente. Su gente está convencida de que sí hay un modelo de desarrollo en esa zona distinto al extractivismo. Y la gente está convencida. Y los jóvenes ahora están nucleados y aglutinados. Los jóvenes del Chocó andino son de los jóvenes más activos. Por mandato no se puede explotar además la minería ahí. Más activos, más comprometidos. Me atrevería a decir de los jóvenes de Pichincha. Ellos están haciendo mucho sus asociaciones, sus cooperativas, sus emprendimientos, dándole valor agregado a lo que se produce en la zona, haciendo muchísima artesanía, motivando a hacer turismo sostenible. Por eso te digo, lo más valioso de este territorio es su gente. Ellos están cuidando, dispuestos a defender y a salvar el Chocó. Así que yo creo que hay una plena conciencia de que para Pichincha ese 38% que significa el Chocó andino tiene que tener un modelo de desarrollo distinto, diferente. Aunque sé que no es competencia de la prefectura ni de los municipios en general, digo en general, no hay casos muy particulares. En su momento incluso Alexandro Tonelo planteaba la posibilidad de construir hidroeléctricas a partir de recolectar agua de ciertos caudales, del río Machangara y otros más. ¿Hasta dónde en ese plan se puede coordinar tareas con el gobierno municipal de Quito y con el gobierno nacional? ¿Es posible desde la prefectura generar eso? Es posible. Recuerda que nosotros como prefectura de Pichincha somos parte de una de las hidroeléctricas en la zona del noroccidente de Pichincha. Tenemos 2 proyectos en cartera que fueron los proyectos que presentamos en la cumbre de inversiones organizada por el Congope ahora en Cuenca, y tenemos que replantearnos formas alternativas de energía. Creo que no solamente la hidroeléctrica, me atrevería a decir también en sitios privilegiados de Pichincha, pensar en energía eólica, y estando en la mitad del mundo, después de haber vivido esta sequía, este verano tan intenso, creo que también pensar en energía solar tiene que ser una alternativa. Entonces, hay que empezar a discutirlo. Por eso te decía al inicio de la entrevista, no es un tema menor, es un tema estructural. Y sí tenemos que interpelarnos qué tipo de país, qué tipo de nación queremos ser y cuál es el modelo que en este territorio privilegiado, que es el territorio de la mitad del mundo, con las condiciones naturales que tenemos, cómo queremos enfrentar, sobre todo el compromiso con las nuevas generaciones. Ahora, quiero pasar a lo que pasó en las Naciones Unidas, en Nueva York. La prefecta de Pichincha estuvo allá, hay un encuentro mundial, efectivamente hay una serie de reuniones. ¿Cuál fue el aporte fundamental y cómo fue la recepción de ese aporte del discurso que lamentablemente los medios de comunicación no publican todo ni hacen caso de las cosas importantes? Cuando vi la participación de la prefecta en ese encuentro, en ese foro mundial, me quedé preocupado por la poca atención que se recibe acá, pero por otro lado, también porque el desafío que se plantea en ese relato, en ese discurso, es enorme. Alcanza el tiempo, la institucionalidad misma de la prefectura está en condiciones de responder a ese desafío. Mira, primero comentarte que este año ha sido un año para mí de mucho aprendizaje. A partir del grupo asesor que el secretario general de Naciones Unidas creó. Este es un grupo asesor de gobiernos locales
somos 15 de todo el mundo. Así es, ajá. Entonces hemos tenido la posibilidad de hablar con alcaldes de África, De poder Asia. de Asia, Europa, de América Latina. La representación la teníamos Pichincha y Montevideo. Es decir, ha sido un aprendizaje muy importante. Alcaldes y gobernadores del mundo discutiendo nuestro rol de cara a la cumbre del futuro. Nosotros fuimos una semana antes Sí. de la visita de los presidentes, porque nuestra tarea era entregarle el informe al secretario general para que ese informe incida en la cumbre del futuro. Y te tengo que decir que estamos muy satisfechos con los resultados, porque nuestra discusión es esto que hablábamos al principio de la entrevista. La estructura de los estados-nación no van a poder cumplir sus obligaciones de combatir la pobreza, de combatir el hambre, de lograr políticas de equidad, de evitar los impactos nocivos del cambio climático si no se asientan en lo local. Lo local aterriza a partir de la política de los municipios y de los gobiernos intermedios, de los gobiernos regionales, de los gobiernos provinciales. Así que esa era nuestra demanda. Hemos logrado que haya un acuerdo para que se cree una instancia de gobiernos subnacionales para que nosotros también seamos actores claves para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, las metas del 2030, es decir, que se mire toda esta capacidad que tienen los gobiernos locales para que cumplamos nuestro rol. Así que fue una semana, digamos, importante, productiva. No había mucha expectativa sobre la declaración, había una postura muy fuerte de los países no alineados, sin embargo, creo que rebasó las expectativas la declaratoria final. Pero precisamente por eso decía, se propone una instancia subnacional para que en las Naciones Unidas también se pueda involucrar. Y esto normalmente atraviesa por la incapacidad o por la poca capacidad que hay de dotación de recursos desde las grandes naciones. ¿Cómo afrontar este desafío de la creación de este nivel subnacional, para decirlo así, con recursos? Porque las Naciones Unidas quizás son los que mejor proveen la promoción de sus recursos. Mira, casi todos los gobiernos locales en las distintas partes del mundo dependan de modelos de descentralización o de desconcentración o modelos de estados, digamos, con autonomía, con muchísima más autonomía. Todos tienen dificultad en proveer recursos para atender todo lo que tenemos que atender, porque también hay una realidad. Los estados-nación cada vez se contraen más, cada vez están más lejanos de la gente, independientemente de la región, del sistema, del modelo. Y tienes cada vez gobiernos locales atendiendo las realidades que te golpean, los temas de inseguridad, los temas de movimiento de personas por condiciones de riesgos por cambio climático, o los temas de migración, que este es un tema que se lo discutió muchísimo. En Europa, en África, en el norte, existe una necesidad de los alcaldes de proveer más servicios porque tienes ahora una nueva comunidad que ha llegado y que demanda servicios. Tú que, que ya lo vivimos en el Ecuador con la comunidad colombiana y con la comunidad venezolana y también. En un momento con la comunidad haitiana. Así Entonces es. tú no puedes decir, yo no doy agua, no doy luz, no tienes que administrar eso en la ciudad. Entonces, el tema es cómo lograr cada vez mayor coordinación entre lo nacional y lo local, y eso pasa por recursos. Entonces, tu reflexión es importante porque nuestra discusión también pasa por eso y sobre todo por la forma del financiamiento. Y que también este ha sido un cuestionamiento a los multilaterales. No podemos seguir hablando de financiamiento para el desarrollo con tasas de interés al 8%, cuando tenemos gobiernos subnacionales que no tienen capacidad de endeudamiento o capacidad de pago. O con condicionamientos a la política pública. O con garantías soberanas. También. Con garantías soberanas que dependen del gobierno nacional. Entonces, son varios temas que se han discutido, importantes, si queremos realmente tomarnos en serio los objetivos de desarrollo sostenible, el cumplimiento de estas metas y lograr tener un mundo más amable, un mundo más vivible, un mundo en donde quienes habitamos nos sintamos más cómodos. Ahora, frente a esto, yo sí quiero plantear una reflexión de parte de la prefecta Paola Pavón
alrededor de lo que implica todo esto que hemos comentado estos 30 y pico de minutos, porque se avecina una etapa electoral, se avecina una etapa de expectativas, se avecina una etapa en la que tenemos varias opciones políticas para que se llegue a la presidencia de la República. No quiero entrar en el tema político electoral, sino de qué manera se mira desde la prefectura lo que está pasando en el país, pensando en las propuestas de las candidaturas, es decir, hasta dónde hay una empatía, una cercanía con esa realidad para que tengamos desde los candidatos y las candidatas respuestas a estos problemas. ¿Hay conciencia de lo que está pasando o nos falta todavía abordar o conocer mejor las propuestas? Te voy a contestar tu pregunta, Orlando, desde lo que hemos hecho estos 5 años y la capacidad de gestión de la prefectura. A pesar de lo duro, lo difícil, la crisis que está atravesando el país, para nosotros como institución estos 2 últimos años han sido años muy fructíferos. Estamos cumpliendo nuestras metas en infraestructura vial. Estos meses concentrados, por ejemplo, en la vía Calacalí-Río Blanco, hemos intervenido casi en la tercera parte, más de la tercera parte, 46 kilómetros que están en perfecto estado. Entregaremos en noviembre una vía en excelentes condiciones. La gente que fue en estas vacaciones a la costa me decía, prefecta, qué diferencia, uno en Pichincha se siente tranquilo, seguro, sale de Pichincha y esto es un campo minado. Y eso a nosotros nos reconforta, porque la ciudadanía se da cuenta lo que significa tener un gobierno provincial que esté cuidando de la gente. Nuestra política social es impresionante, Orlando, el esfuerzo que han hecho ahora mismo en la emergencia, Pichincha Humana, Pichincha Humana y Guarmi Pichincha atendieron casi 600 personas, entre atención psicológica y atención de medicina general. Primeros auxilios en psicología, y aprendí, se llama lo que hacen los psicólogos en momentos de tensión y de emergencia. Atendimos con nuestro programa Wiwa Pichincha más de 100 animales, pero de todo, no solamente animales de compañía. Atendimos vacas, caballos, borregos, cerdos, o sea, porque se vio afectada también población en nuestra zona rural. Estuvimos ahí. Nuestra política social en este tiempo ha sido impresionante. Solamente en Guarmi Pichincha, desde el 2020 que creamos nuestro primer centro, hemos atendido más de 82,000 mujeres. Eso significa que nuestro programa funciona. Nuestro programa Por Ti Mujer, que es algo que se habla muy poco, que es la atención a las mujeres que no tienen seguro social ni seguro privado, en donde tienes por $5 al año tu Papá Nicolau, tu mamografía, tus exámenes médicos, tu consulta odontológica. Son 2,000 mujeres en la provincia. Ahora estamos pensando en el sistema de cuidados a partir de esas 2,000 mujeres, porque yo ya les tengo mapeadas, ya sé que son 2,000 mujeres que son amas de casa, que no tienen salario, que no tienen seguro social, que son las que cuidan de los hijos, de los abuelos, de sus esposos, de sus compañeros de vida. Ahí hay 2,000 mujeres con las que tenemos que seguir trabajando, porque son las que están desatendidas. Entonces, nuestra política social ha sido una política social muy importante. Mientras tú tienes un Estado que contrae atención en salud, inversión en género, combate a la violencia de las mujeres, nosotros seguimos haciendo inversión pública, seguimos haciendo política pública en ese sentido. Lo que hemos hecho en el tema productivo con el liderazgo de Alessandro Tonelo también es importante. Todos los canales de riego de la provincia, incluido el Cayambe Pedro Moncayo, que lo gestionamos directamente, pero el Huanguilquí Porotog, los distintos canales en Mejía, en Pintac, en Rumiñahui, en Cayambe, han contado con nuestro acompañamiento. El canal de riego El Pisque, que es uno de los más grandes en el país y más importantes para la capital de los ecuatorianos, con apoyo constante y permanente. ¿Y por qué te hago esta reflexión con tu pregunta? Porque a veces siento que estamos en una burbuja. A veces siento que este territorio y esta provincia es una burbuja. 2 días a la semana hago recorridos de obra.
significa que hay obra pública, que hay trabajo, que hay sueño, que hay esperanza en la gente. Cuando saludo con los vecinos dicen llegó la obra y cuándo vamos a inaugurar, y tú ves alegría y ves entusiasmo. Cuando el sábado y el domingo inauguramos obras y nos sentimos, por ejemplo, tan felices como en la última obra que inauguramos en Calderón, en Planadas de San Francisco, gente tan humilde, gente que esperó 30 años esta obra, tú dices, estamos cambiando esta provincia. Esta reflexión, porque efectivamente el tema es que de eso no se habla en la política, no se está hablando en la política electoral, de esos temas no se está hablando. ¿Por qué contesto tu pregunta sobre cómo vemos el escenario electoral con esta gestión? Porque te quiero decir que a pesar del esfuerzo que hacemos en Pichincha, que hacemos en la prefectura de Pichincha para cuidar de la vida de la gente, esto no es suficiente. No alcanza, y necesitamos un cambio estructural, porque hay lógicas en las que no puede entrar un gobierno local. Por más que nos esmeremos haciendo inversión en los temas de seguridad, con nuestras radios en la zona rural, con nuestras alarmas en los barrios humildes del norte y el sur de Quito, la gente está demandando un cambio estructural en el cuidado de la vida y la seguridad. Y esto implica una política nacional, implica un gobierno nacional fuerte que lidere, que tenga claridad. Los temas de empleo, por más esfuerzo en economía popular y solidaria, con nuestras cooperativas, con nuestras cajas de ahorro, con nuestros espacios de comercialización para nuestras mujeres, nuestras ferias son un éxito. Cuando yo voy a las ferias y les saludo a las feriantes y les digo que sea una buena feria, que vendan todo, muchas mujeres con lágrimas en los ojos me dicen, si usted no haría esta feria, yo no tendría posibilidad ni siquiera de comprarles un par de zapatos a mis hijos. Entonces, tú te das cuenta que este esfuerzo que hacemos es insuficiente cuando Quito duplica la media de la tasa de desempleo a nivel nacional. Entonces, tú necesitas política nacional que acompañe este esfuerzo que estamos haciendo los gobiernos locales. Y estos son los temas trascendentales que están en juego en la siguiente elección y que sí están en juego en el modelo de desarrollo y de gestión, porque cuando tú colocas el cuidado de la vida en el centro, tú vas a tener una política social fuerte, inversión social como nosotros creemos que debe ser. Por eso nuestros centros Guarmi, voy a inaugurar el centro Guarmi número 11 ahora en Pedro Moncayo. Mientras no teníamos recursos, mientras había recesión, nosotros no hemos parado de hacer inversión, porque yo podía decir, ya no tengo recursos, yo ya no voy a hacer más centros Guarmi, no voy a poder cumplir la oferta de campaña, pero vamos a inaugurar el centro Guarmi número 11 ahora en Pedro Moncayo. Ya solo me queda un cantón. El próximo año tengo que cumplir con Pedro Vicente Maldonado y cumpliría mi oferta de campaña de un centro Guarmi en cada cantón. Seguimos amplificando nuestros servicios de salud. Nos comprometimos en Huigua Pichincha para los animales de compañía. Este año hemos esterilizado 5,000 animalitos. Esto es un montón, un impacto enorme. Hacer una cirugía, una pequeña cirugía de esterilización, te puede costar $150 en un veterinario. Esto lo hemos hecho de manera gratuita, porque las familias humildes de la provincia tienen derecho a tener un animal de compañía y además atenderle y cuidarle dignamente, que ese también ha sido para mí un gran aprendizaje. No puedes tener animales de compañía de forma irresponsable si no cuidas. Entonces, esta reflexión, Orlando, política social es vital. La política social mueve el resto de arterias de lo que significa un modelo de desarrollo. Y la política social determina la infraestructura, la política social determina la vialidad, la política social y el empleo determinan hacia dónde van los recursos. Entonces, esto sí es un tema que está en juego en la siguiente elección. Y para cerrar, tengo dos preguntas muy puntuales y las respuestas también ojalá sean muy puntuales. ¿El Convocope va a hacer una propuesta a los candidatos a la presidencia en función de estas reflexiones, de estas políticas y de esta experiencia que vive el Ecuador? Siempre le ha caracterizado al Congope este ejercicio, porque nosotros, independientemente de quien pueda ganar la elección o de los y las candidatas, recuerda además que el Congope es un espacio plural. Tenemos prefectos social cristianos, prefectos de Pachacuti, prefectos de la Revolución Ciudadana. Nuestro interés es lograr aterrizar algunas de las competencias como las de riego, que son una demanda ahora. Queremos cambios en esas competencias, que hay un compromiso en la entrega de las asignaciones
que nos corresponden a los gobiernos locales y que podamos enfrentar estos retos de manera conjunta. Así que sí, haremos una propuesta a todos los candidatos y candidatas. Esperamos no politizar. Este año de trabajo al frente del CONGOPE me he esmerado en no partidizar el CONGOPE. Sí, porque la política está ahí. Partidizar el CONGOPE, eso no me toca a mí. Y nos ha ido bien. Yo me atrevería a decir que los prefectos y prefectas se han sentido acompañados, se han sentido sostenidos en esta instancia del CONGOPE, y para mí también ha sido un aprendizaje. Nuestros prefectos, por ejemplo, en esta emergencia, todos muy solidarios, muy gentiles, muy cariñosos, con Loja cuando vivió su crisis, ahora con Pichincha, con Cotopaxi, que también esta semana estuvo muy golpeada. La prefecta Tibán estuvo también con muchísima angustia por los incendios. Entonces, evitamos partidizarlo, pero sí hay que discutir la política y hay que tener una postura de cara a la elección, porque nosotros vamos hasta el 2027. Claro, entonces estamos enteritos en el periodo. Gracias, Paola, de verdad, muchas gracias por atender esta invitación y reflexionar sobre Pichincha, sobre estas circunstancias. Y también agradecer porque estando enferma, con dificultades respiratorias, a propósito de los incendios, vino a este programa. Muchísimas gracias, Orlando, y un abrazo para Quito, para Pichincha, a recuperarnos, semana dura, pero vamos a salir adelante. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Nos vemos aquí en otro relato dominical. Estaremos conversando también la próxima semana, ojalá, con el alcalde de Quito, que nos ha ofrecido estar en vivo porque tiene cosas importantes e interesantes de contarnos después de haber evaluado ya la emergencia que se ha vivido en esta capital de todos y todas las ecuatorianas. Un abrazo para todos. Otro relato dominical. Con Orlando Pérez.